Buenas noches, estimada ingeniera Roxana Ofelia Fernández. En esta oportunidad me ha tocado hablar del tema la hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Recibe el nombre de fluidos aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. Es decir, si nosotros echamos o vaciamos agua en un recipiente cuadrado, circular o cual fuese, ¿no? el recipiente, la forma del recipiente, va a tomar la forma, va a adaptarse a la forma que tiene el recipiente. A esa propiedad se le da el nombre de fluidez. Son fluidos tanto los líquidos como los gases y su forma puede cambiar fácilmente por escurrimiento, debido a la acción de fuerzas pequeñas. Seguimos con unidades. Las unidades que podemos observar acá es un pascal, es igual a un newton sobre metro cuadrado, un bar son 100.000 pascales, una atmósfera son 101.325 bares, un pascal 101,3 kilopascales, un bar 14,5 psi, etcétera, ¿no? Principio de la hidrostática. El principio de la hidrostática indica que la diferencia de presión entre dos puntos de un mismo líquido es igual al producto de un peso específico de líquido determinado por la diferencia de los niveles. Este principio se expresa en la siguiente fórmula. Tenemos acá, por ejemplo, P1 y P2, que es la expresión hidrostática, que es la presión hidrostática de los puntos 1 y 2 expresados en newton sobre metro cuadrado. Gamma es el peso específico del fluido expresado en newton sobre metro cúbico. H1 y H2 es la presión de los puntos 1 y 2 expresados en metros. P2 menos P1 es igual a gamma multiplicado por H2 menos H1 por la gravedad, que es 10. En la física termodinámica, la presión hidrostática es aquella que el mismo fluido en reposo ejerce sobre su peso. En la hidrostática o estudio de los fluidos en reposo existe la presión hidrostática y la presión atmosférica, siendo esta la última aquella presión que ejerce la atmósfera sobre el fluido. De esta forma, la hidrostática se mide a través de la densidad, gravedad y profundidad del fluido, y no por su masa o volumen. La presión hidrostática se define por la siguiente fórmula. Presión es igual a densidad por gravedad por altura. Primera propiedad, principio de Pascal. La presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Este ángulo de θ en 2D. No sé si lo pueden observar, ¿no? Un poquito logrando. Ok, sigamos. Explicaciones prácticas del principio de Pascal. El sistema de frenos hidráulicos en los automóviles, elevadores y gatas hidráulicos, las puertas de los autobuses que se pueden cerrar y cerrar fácilmente, ¿no? Segunda propiedad, a misma profundidad, misma presión. La presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal al interior de un fluido en reposo es la misma. El cilindro de fluido mostrado para que haya equilibrio, las fuerzas debidas a la presión deben ser iguales a las áreas. Las áreas lo son, por lo tanto P1 es igual a P2. A ver, voy a agrandar, a ver si lo pueden ver. P1, tenemos acá P1 y P2 a la derecha, ¿no? Ok, sigamos. Tercera propiedad, fuerza de contacto perpendicular. En un fluido de reposo, la fuerza de contacto perpendicular que ejerce en el interior una parte del fluido, la contigua tiene la dirección normal a la superficie que hace el contacto, ¿no? En este caso podemos observar la imagen, que ejerce B sobre A1, ¿no? No puede tener componente de tangencial, que es la parte 3 en este caso, ¿no? Ya que estaría que el fluido se mueva, ¿no? Sigamos. Cuarta propiedad, fuerza de presión es de compresión.
La fuerza de presión en un fluido de reposo se dirige siempre hacia el interior del fluido, de compresión jamás de tracción. Por lo convención, compresión es igual a presión mayor o igual a cero, siempre. Siguiente propiedad, superficie horizontal. La superficie de un líquido en reposo siempre es horizontal. Supongamos que θ es la superficie libre de un fluido y que lo cortamos con un plano horizontal, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen. Entonces se apreciará un poco, ¿no? La única posibilidad es que la superficie sea plana. Ahora, definición de presión. Magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidades de superficie. En el sistema internacional, la presión se mide en una unidad derivada pascal, equivalente a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente en 1 metro cuadrado. El sistema inglés mide PSI. Sigamos. Presión atmosférica. El evangelista Torricelli dijo, vivimos en el fondo de un mar de aire. ¿Mm? Esto dio mucho que decir, ¿no? En esa época. Sobre nuestra cabeza tenemos aproximadamente 2 toneladas de aire que ejercen una presión de 101.325 newtons sobre el metro cuadrado, es decir, una atmósfera. ¿Cómo es posible que no notemos semejante presión? O sea, uno está caminando y no va a decir, oh, tengo una atmósfera sobre nosotros, ¿no? Eh, por esto, esta respuesta, todo nuestro interior está también a esta misma presión. Si en un momento dado todo el aire de la atmósfera desapareciera de la faz de la Tierra, literalmente explotaríamos, debido a que la presión de nuestro interior está contrarrestada. En la superficie de la Tierra, todo está sometido a la presión del aire. Todo, solamente todo. Sigamos. Presión atmosférica. Sobre la superficie libre de un líquido reina la presión del aire o gas que está sobre ella. Si bien también podemos decir que la presión también varía en un recipiente cerrado. Varía también con la temperatura, la altitud y la latitud. A 0 grados y a 0 metros sobre el nivel del mar. Tenemos 760 miligramos de mercurio, que es igual a 1,01 atmósfera. La atmósfera técnica es igual a un bar, atmósfera local o temporal, que es igual a variable. El instrumento de medida es un barómetro. Es conocido como barométrico. ¿Okay? Aquí podemos observar que mientras más altura, menos presión. Por ejemplo, aquí vemos la montaña, bueno, la cima del monte Everest, que está a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Tenemos acá una presión atmosférica de 300 milímetros de mercurio. A mayor altura, mayor presión. Eso es lo que pasaría, por ejemplo, nosotros no podríamos, digamos, poder respirar a esa magnitud, ¿no? De altura. A ver si pueden apreciar bien. Ahora tenemos otra imagen. Ok. Unidades. Como si bien es cierto, ya hemos visto hace poco sobre las unidades. Es un pascal igual a un newton sobre metro cuadrado. Un bar es igual a 100.000. A 100.000 pascales. Una atmósfera es igual a 760 torricelli, miligramos de mercurio, etcétera, ¿no? Presión absoluta y presión relativa. Las presiones absolutas se miden con relación del cero absoluto, vacío total o 100% vacío. Las presiones relativas, en cambio, las presiones relativas se miden con relación a la atmósfera, ¿no? Los negativos se pueden expresar con 0% de vacío. Los equipos para medir presión se llaman barómetros. Generalmente miden la presión relativa. Se analiza la diferencia de presión entre la columna de mercurio. Se tiene que la presión es la interfaz del mercurio y la del fluido. Ecuación de la hidrostática.
Aquí podemos observar la ecuación, un poquito más grande, la ecuación de la hidrostática que para poder determinar cuál es la ecuación, ¿no? Por ejemplo, que tenemos densidad de P sobre densidad menos gravedad, densidad de Z, plano horizontal de la de referencia, ¿no? Z igual a 0, entre otras cositas, ¿no? A ver, gráfico de presiones. La ecuación general aplicada entre un punto cualquiera y la superficie libre en presión ABC, ABS, la ecuación general aplicada entre un punto cualquiera y la superficie libre en un punto, en este caso sea que es ABS, tenemos que ABS es igual a presión atmosférica más presión por gravedad por altura. Si H es la profundidad, aquí podemos decir que tenemos dos rectas, presión absoluta y presión relativa. Observamos el cuadro, plano pisométrico. No, un poquito ahí. ¿No? Nos damos cuenta que obtenemos dos rectas, que es la presión absoluta y presión relativa. Instrumentos para medir la presión. Tenemos el manómetro diferencial, también se le conoce como el nombre de manómetro o dos ramas abiertas. Vacuómetro, sensores de presión, tubo U, tubo de Bourdon, un fuelle, manómetro de diafragma, piezómetro, tubo transparente de cristal o de plástico, ¿no? Recto y con un codo de diámetro mayor a 5 milímetros para evitar capilaridad. Conectado al recipiente a través del el orificio piezómetro. Permite medir la presión de un líquido y no requiere de otro líquido manométrico ni de otro equipo. Piezómetro. Tubo transparente de cristal o plástico de diámetro mayor a 5 milímetros para evitar efectos de capilaridad. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es un piezómetro, ¿no? Para el diámetro debe ser mayor a los 5 milímetros para evitar lo que es la capilaridad, ¿no? Ahora, el principio del manómetro. Presión es igual a densidad por gravedad por altura. Al igual de alturas en un mismo fluido, se tiene la misma presión absoluta. El manómetro es un instrumento que sirve para determinar la presión de fluidos contenidos en un recipiente, ya sea cerrado o abierto, ¿no? Pero más efectivamente es cerrado. Consiste en un tubo o forma de U lleno, parcialmente con el líquido general emergido o agua. El principio del manómetro. Eh, presión es igual a densidad por gravedad por altura. A igualdad de las alturas en un mismo A igualdad de alturas en un mismo fluido se tiene la misma presión absoluta. Consiste en un tubo de forma U lleno parcialmente con un líquido generalmente de mercurio o agua, ¿no? Es muy eficaz, el manómetro sirve demasiado y aparte que es muy importante, ya se recalca. Medida de presión manómetro. Muy frecuente en laboratorios, en la industria, se verifica procesos, en laboratorios desde 100% vacío hasta 10.000 bares o más en condiciones muy diversas, ¿no? Varía depende del uso a que se le dé. Barómetro, un instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Se trata de un aparato capaz de medir qué presión ejerce el aire en cada momento. Gracias al barómetro se puede trabajar en la presión del tiempo, en la predicción del tiempo para estar más cercanos o a lo que va a ocurrir en menor margen de error, ¿no? Algo así. Vacúmetro. El vacúmetro es un instrumento de medición que mide la presión de vacío. Esta presión es inferior a la presión atmosférica.
Estos medidores de vacío pueden usarse en receptores de bombas de aire o en condensadores de vapor, ¿no? Siempre lo vemos, por ejemplo, en lo que es también en la industria es muy usado. eh, siempre cuando hay algo de presión, ya sea de gas, se le pone, ¿no? Para medir todo eso, todo lo que hay de presión. También tenemos tubo U, es un tubo cilíndrico en forma de U, ya sea así se llama, ¿no? De esos 2 centímetros de diámetro que se utiliza fundamentalmente para verificar reacciones de oxidación-reducción, como redox, ¿no? Más conocido como redox. Por cada rama se vierten 2 líquidos de diferente densidad e inmiscibles entre sí. Ya sea un gran ejemplo, agua y aceite, ¿no? Procedimiento de resolución del manómetro. Partimos de un punto, por ejemplo, de un punto abierto a la atmósfera y sumamos el término presión, gravedad y altura. Si descendemos a través de la tubería y restarlo si subimos. Procedimiento de resolución del manómetro. Partimos de un punto, por ejemplo, el punto abierto, que es la atmósfera, y sumamos el término presión, gravedad y altura, ¿no? Si descendemos a través de la tubería, lo vamos a restar y si subimos igual. Así hasta llegar al punto deseado, recordando que a misma profundidad, misma presión, a tener en cuenta las diferencias de densidades. En capas apiladas de fluido, el cambio de presión a través de una rama, capa de fluido, densidad, presión y espesor, H es presión y gravedad, presión atmosférica más presión 1, gravedad 1, H1, es igual a presión 1. Como podemos observar aquí en capas apiladas de fluido, podemos notar que presión atmosférica más presión 1 por gravedad por H1 más presión 2 por gravedad por H2 más presión 3 por gravedad por H3 es igual a presión 1. Medición de la caída de presión. A lo largo de la sección horizontal de flujo o en una disposición de flujo con un manómetro diferencial. Podemos observar acá en esta imagen que P1 más P1 gravedad por A más H menos P2 por gravedad H menos P1 gravedad por A es igual a presión 2. Sección de flujo o dispositivo de flujo, ¿no? Ahora pasamos con la bibliografía, donde hemos sacado toda la información. La ingeniera también nos ha recomendado unos libros muy importantes que los he tomado en cuenta y me ha servido mucho para esta investigación. Espero, ¿no? Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Para pam, para pam, 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 pam. Para pam, para pam, 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 pam.